Romanos 13, 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El tema que vamos a estar considerando se titula El deber espiritual del cristiano. Habiendo comenzado este capítulo hablando sobre el deber secular del cristiano, Pablo ahora dirige su atención al deber espiritual del creyente mientras vive su vida diaria. Si bien el gobierno aprueba leyes diseñadas para proteger y controlar a la sociedad, el cristiano todavía tiene el deber de vivir la vida de Cristo a su paso por este mundo. Ese es el énfasis que el apóstol Pablo hace en estos versículos que hemos leído. Si estuvo atento mientras leemos el pasaje bíblico, notará que Pablo da la impresión de ir muy aprisa en su discurso, dando a sus palabras un matiz de urgencia, como que es algo que urge hacer. Pablo nos está diciendo que los deberes mencionados aquí no deben posponerse para otro día, sino que deben cumplirse todos los días mientras el cristiano vive su vida en el mundo. Esta mañana entonces tomaremos unos minutos para considerar el deber espiritual del cristiano. Y aunque es posible que usted descubra que está cumpliendo bien con su deber como cristiano, con sus deberes espirituales, quizás también llegue a darse cuenta de que hay ciertas cosas en su vida que necesitan ser atendidas. Así que vamos a ver lo que dice en el versículo 11 con respecto a los deberes espirituales del cristiano. Dice ahí la Escritura: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El deber espiritual del cristiano consiste en desarrollar una percepción espiritual. El deber espiritual del cristiano consiste en desarrollar una percepción espiritual. Ahora, ¿con respecto a qué cosas? Bueno, el cristiano debe desarrollar una percepción espiritual con respecto al tiempo. Dice ahí el apóstol Pablo: y esto conociendo el tiempo. La palabra tiempo, hermanos, no se refiere a los segundos, a los minutos, a las horas. No es la idea ahí. Sino con respecto a cierto estado del tiempo, al carácter de las circunstancias que nos rodean. Es como cuando decimos en qué tiempo vivimos, ¿verdad? Cuando vemos que algo ocurre, vemos que está pasando algo en la sociedad, algo trascendente, algo que nos sorprende, y entonces exclamamos: ¿en qué tiempo vivimos? ¿A qué tiempo hemos llegado? Bueno, lamentablemente, muchos hermanos no están conscientes del tiempo en el que vivimos. No están conscientes de los tiempos, no están conscientes del momento, de las circunstancias. Por ejemplo, hoy hemos llegado, hermanos, a un tiempo de profunda impiedad. Muchas personas en el mundo no aman a Dios, no respetan a Dios. Y desgraciadamente también cientos de cristianos son impíos porque no tienen temor de Dios, no respetan a Dios, no respetan su palabra, no tienen cuidado de guardar las enseñanzas del Señor. Son impíos.
Hemos llegado a un tiempo donde el pecado es algo que se busca y se glorifica abiertamente. Mientras que en el pasado había ciertos pecados que eran vergonzosos, que la gente no se atrevía a ventilar. Ahora son pecados que se glorifican, que incluso ya están redactados incluso en nuestras leyes como parte de los derechos humanos. Hemos llegado a un tiempo de profunda ignorancia de la voluntad de Dios. Pareciera, ¿verdad?, que el hombre está avanzando en conocimientos científicos y de toda clase, pero sin embargo la ignorancia sobre lo que Dios quiere para los hombres es cada vez más fuerte, más profunda. Se ha llegado a pensar incluso que la voluntad de Dios se determina por la sociedad y no por Dios mismo. Si la sociedad dice que esto es así, que esto es asá, entonces el cristiano busca alinear su vida y su conducta y sus pensamientos de acuerdo a lo que la sociedad dice que está bien, en lugar de buscar alinear su vida, sus pensamientos y su conducta a la palabra de Dios. Hemos llegado a un tiempo donde el error y la mentira son más apreciados que la verdad y la justicia. De hecho, algunos ya a nuestro tiempo le llaman la era de la posverdad. Lo que es verdad ya no es. Es decir, lo que nosotros percibimos con nuestros ojos, lo que la realidad nos indica, ya no es. Ya no son las cosas así. Ya todo mundo puede decir que cree o que la realidad es como él piensa, cuando no es así. Hemos llegado a ese tiempo. Por consiguiente, no es tiempo de estar confiados, hermanos. No es tiempo de ser indiferentes. No es tiempo de dejar para después la voluntad de Dios. Hoy más que nunca, no es tiempo para confiar en el mundo. Pues ha llegado el tiempo en el que se ha vuelto sumamente seductor y engañoso. El mundo cada vez es más seductor y más engañoso. Hay que ser conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir, donde la vida ya no tiene valor. Cada vez, no sé si se han fijado, hermanos, pero la vida va perdiendo el valor. Sin duda alguna, las nuevas generaciones de jóvenes, de niños, van a crecer y va a llegar a un punto donde la vida ya no tiene valor. Creo que ahora tiene más valor la vida de un perro que la vida de un ser humano. Ya nos estamos acostumbrando a ver asesinatos por todas partes, por todos los lugares. La gente ahora ya cuando entra a un conflicto, hermanos, ya no está pensando solamente en defenderse o en causar un poco de daño, sino en matar. Matar por alguna discusión, matar por algún conflicto menor. Ya no son los conflictos como antes, ¿verdad? Cuando yo era niño, cuando yo era joven, pues me acuerdo que pues, si acaso había un conflicto, pues había ahí un costalazo, un golpe y ya. Pero ahora no, hermanos. Ahora los jóvenes, los adultos, en caso de un conflicto, lo que piensan es en matar, en quitar la vida. ¿Por qué? Pues porque la vida ha perdido su valor. El aborto está por todas partes y los crímenes abundan hasta en los barrios más pequeños y más inofensivos. La violencia, la drogadicción y la locura de nuestra sociedad, hermanos. Hoy más que nunca abundan los especialistas en las emociones, abundan los especialistas en las terapias, en los ejercicios, mientras se inculca que tales cosas son las soluciones que el hombre necesita para sus malestares emocionales, quitando por completo la mirada al verdadero remedio, hermanos, que el hombre requiere. El remedio que el hombre requiere es hacer la voluntad de Dios. Pero ahora ya se está comerciando, no solamente con la salud física, no solamente se ha vuelto popular, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con buena salud, que al último pues es un fraude, sino que ahora también ya abundan los especialistas en lo que llaman la salud mental. Imagínense.
la salud emocional, ¿verdad? Cuando el remedio es buscar a Dios, como dijo el sabio. El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que el hombre necesita para ser feliz, para vivir adecuadamente. El deber espiritual del cristiano consiste entonces en desarrollar una percepción espiritual con respecto al tiempo. Pero también el deber del cristiano es desarrollar una percepción espiritual con respecto al sueño, hermanos. Fíjese lo que dice ahí el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Pablo nos dice que el tiempo del sueño ya pasó. ¿Verdad? Las palabras es hora, dice ahí, es hora, significan que ha llegado un momento específico en el que se debe de dejar de hacer algo, en el que se debe hacer algo diferente. Dice, ya es tiempo de levantarnos del sueño. Es decir, ya es tiempo de dejar de dormir. Muchos miembros del pueblo de Dios están dormidos cuando deberían de estar despiertos. ¿Cómo se vive dormido? ¿Cuál es la idea aquí? ¿En qué consiste la metáfora? Bueno, viviendo sus vidas como les plazca. Cuando un cristiano vive como se le pega la gana, como le plazca, sin pensar en la voluntad de Dios o en el regreso del Señor Jesucristo, en el juicio final, pues entonces se dice que es un cristiano que está dormido. La obra de Dios no es parte de su vida consciente. Solo piensan en las cosas de este mundo, en la gente de este mundo, en cómo vivir mejor en este mundo sin importarles la miseria espiritual en la que se encuentran. ¿Cuál es la prioridad? ¿Vivir bien en Dios, en los caminos del Señor, o vivir bien en el mundo? Y cuando se enfocan en vivir bien en el mundo, entonces están idiotizados, están dormidos y no se dan cuenta que en la vida espiritual son unos miserables. Y eso es algo grave. Es como vivir en este mundo sin importarles nada de las cosas de Dios. Pablo dice, ya es hora de despertar. Ya es hora de despertar. Es tiempo de afrontar nuestra responsabilidad como cristianos. Es hora de hacer cualquier sacrificio que sea necesario para cumplir con nuestra obra. Es hora de glorificar a Dios sobre todas las cosas. El sueño, hermanos, el sueño se define como un estado de inactividad con pérdida de la conciencia y disminución de la capacidad de respuesta a los acontecimientos que tienen lugar. Eso es el sueño. Repito, el sueño es un estado de inactividad con pérdida de la conciencia y disminución de la capacidad de respuesta a los acontecimientos que tienen lugar. Eso es el sueño. En otras palabras, la persona que duerme está fuera de contacto con los acontecimientos que le rodean mientras está dormido. Usted puede estar dormido en su cama y los rateros ahí, mire, sacándole todos los muebles, la televisión y todas las cosas. Se lo digo por experiencia. Nos pasó una vez en casa de mi madre que estábamos ahí bien a gusto dormidos y los ladrones ya habían sacado televisión, ya habían sacado un montón de cosas hasta que mi mamá despertó y olvídese, se armó ahí duro, se hizo un corredero ahí en el cuarto y los malandros andaban allá adentro y corrían para acá y para allá como los pitufos cuando viene Gargamel, ¿verdad? Y andaban corriendo, pues se brincaron por la ventana, salimos a la calle y yo cuando despertemos no sabía ni qué estaba pasando. Dije, pues ¿qué ocurre, va? Pero ¿desde a qué horas anduvieron ahí? Viéndonos ahí tirados en la cama en calzones, riéndose de nosotros quizás.
Bueno, ese es el sueño, hermanos. No está uno consciente de lo que pasa a su alrededor. Si bien puede estar bien quedarse dormido durante alguna cosa que no tiene importancia, ¿verdad? Cuando está viendo la televisión. Si usted está viendo la televisión, está viendo una película, una novela, un partido de béisbol y se queda dormido, no pierde nada. No pierde absolutamente nada. Dormir en la noche es algo bueno. Pero no hay excusa para estar dormido ante las cosas de Dios. Sin embargo, muchas personas en la iglesia se encuentran en un estado de inactividad en lo que respecta a las cosas de Dios. Están inactivos, despegados, desconectados de la obra de Dios. ¿Y en qué están? Soñando. Soñando en el mundo, allá soñando, ¿verdad? Con que va a mejorar la situación, voy a alcanzar esto, voy a tener esto, voy a hacer esto otro. Pura vanidad, puro sueño, hermanos, nada más sueño. Sueñan, ¿verdad? Sueñan, ¿no? Que voy a invertir, voy a trabajar, voy a hacer esto y lo otro. Y al último ni alcanza a hacer nada, o se enferma, o envejece, muere. Y entonces cuando llega a la realidad, la triste realidad es que usted es un miserable, pobre y desnudo. ¿Por qué? Porque no trabajó en el reino de Dios. No hizo tesoros en el cielo. No hizo tesoros en el cielo. Quiso atesorar aquí en la tierra. Pero todo eso, hermanos, se echa a perder. El dinero, el oro, la plata, todo se echa a perder. Todo se echa a perder. La vida se va. Mis hermanos, eso no debería ser así para nosotros como cristianos. Cuando el Señor venga, nos debe encontrar velando, no dormidos. Imagínense que llegue el Señor ahora mismo. Durante la semana, cuando usted anda ahí afanado, ahí en las cosas del mundo, y llega el Señor y usted durmiendo. No, el Señor nos debe encontrar velando cuando venga. Que Él nos encuentre despiertos cuando regrese. Esa es la responsabilidad, tener una percepción espiritual adecuada del sueño. En tercer lugar, el deber del cristiano es desarrollar una percepción espiritual con respecto al Salvador. Dice ahí el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo nos dice que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Yo podría decir que en la vida del cristiano hay tres etapas. Hay tres etapas. Como salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Fíjese bien. Etapa número 1, somos salvos. Número 2, estamos siendo salvos. Y número 3, seremos salvos. Son tres etapas. En el momento de la conversión, ¿qué pasó? Fuimos salvados. En el momento de obedecer el evangelio, fuimos salvados de la pena del pecado. Eventualmente, seremos salvos ¿de qué? De la presencia del pecado. Es decir, en nuestro caminar diario como cristianos. Somos salvos eventualmente de la presencia del pecado. Nuestra salvación se logra plenamente hasta cuando terminen nuestras vidas. Un día llegará el momento cuando regrese el Señor por su pueblo y entonces vamos a experimentar los efectos completos y reales de nuestra salvación. Ya la salvación como una realidad, como un hecho, totalmente rescatados, hermanos. En la conversión fuimos salvos del pecado. En la vida estamos siendo salvos del pecado, estamos ahí luchando y estamos luchando. Pero cuando venga Cristo, esa salvación ya se concretará. Ya no hay peligro, ya será una realidad, hermanos. Lo que Pablo quiere decir es que cada día levantemos nuestra tienda un paso más allá, más cerca de la gloria, hermano. Estamos cada vez
más cerca de la gloria. Simplemente quiere recordarnos que Jesús está muy cerca y está más cerca hoy que ayer. Yo no sé cuándo va a venir Cristo, hermanos, pero suponga usted que venga mañana. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me convertí estaba más lejos que lo que está el día de hoy. ¿Sí me explico? Si viene mañana, pues está más cerca ya. Está aquí a unas horas. Pero si yo me convertí allá en el año 1900 y pico, pues estaba más lejos. Pero ahora ya está más cerca. Cada día que pasa está más cerca nuestra salvación. La pregunta es esta: ¿estamos viviendo, anticipando, hermanos, el regreso del Señor? ¿Estamos anticipando el regreso del Señor? Es decir, ¿estamos a la expectativa de que vuelva? Porque acabo de decir ahorita, quizá viene mañana, pero tal vez viene hoy. ¿Cuándo? No lo sé, hermanos. Por eso tenemos que anticipar su regreso. O quizá usted sea de los que ni siquiera piensa en eso. A lo mejor nunca ha pensado usted que el Señor puede venir hoy. No piensa en eso. Tal vez ha perdido la fe en que el Señor volverá y que volverá en cualquier momento. Sin embargo, es tiempo, dice Pablo, es hora, es el momento de estar a la expectativa, porque el día del Señor vendrá. Los burladores dicen: ya se ha tardado mucho. Los que no tienen fe en la palabra dicen: no, desde los días de nuestros antepasados están diciendo que va a venir y no viene. Y viene un día y viene otro y no viene. Y así me levanto y me vuelvo a acostar y me vuelvo a levantar y no viene. Bueno, pero dice Pablo, está más cerca. Cada día está más cerca y nosotros tenemos que estar viviendo a la expectativa con respecto al regreso de nuestro Salvador. Entonces, el deber espiritual del cristiano es desarrollar una perspectiva espiritual con respecto al tiempo, con respecto al sueño y con respecto al Salvador. Ahora, en el versículo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. El deber espiritual del cristiano, hermanos, es estar preparado para una ardua batalla. Hay que estar listos para la batalla, según el versículo 12. ¿Por qué? ¿Por qué hay que estar listos? Bueno, porque vivimos en un tiempo de crisis. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pablo nos está diciendo que el tiempo de dormir ya pasó. Ya el tiempo de descanso, de estar dormidos, ya pasó. Ahora es el momento de volvernos activos en los negocios del Señor. Sus palabras nos recuerdan que hay una urgencia en las cosas de Dios. Todos los días la gente muere sin el Señor y va al infierno, hermanos. Todos los días. Todos los días están pasando personas a la eternidad sin Dios. Cada día las fuerzas del mal se hacen más fuertes y trabajan más duro en el mundo, hermanos. Mientras que los cristianos nos estamos dormidos, las fuerzas del mal están activas, creciendo y logrando cada vez más conquistas en el mundo. Por eso hay una tremenda necesidad de que los creyentes en todas partes despierten de su letargo para reconocer la seriedad y lo avanzado de la hora y se ocupen de servir al Señor con todas sus fuerzas. Si usted ha planeado o ha tenido en mente o le ha venido a su corazón, por ejemplo, hablar el evangelio a sus vecinos, pues ya se tardó. Ya se tardó. Si va a contarle a su familia acerca de Jesús, igual, ya es tiempo. Si va a ir a trabajar para el Señor, también vamos tarde, hermanos.
El enemigo o los enemigos de la fe nos han llevado mucho terreno por delante, están abarcando muchas cosas, están logrando muchas conquistas y los cristianos tenemos que poner manos a la obra. Es el momento que reconozcamos la crisis de la hora y nos dediquemos a hacer todo lo que Dios quiere que seamos en estos días difíciles. Ahora, otro pensamiento contenido en este versículo es que el reino de las tinieblas está en esta tierra y se acerca cada vez más a su fin, hermanos. ¿Sí? O sea, está avanzando la maldad, pero conforme pasa el tiempo, el momento o el tiempo en que esa maldad vive ya está llegando a su culminación. Y eso significa algo, hermanos. ¿Qué es lo que significa? Bueno, cuando el diablo o cuando sus siervos o cuando todo lo que rodea ese mundo está consciente de que les queda poco tiempo, ¿sabe qué pasa? Pues agarran con más fuerza. ¿Sí? Cuando el diablo sabe que vea por ejemplo Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Dice ahí la escritura, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ven, allá en el cielo dice, los que están en el cielo alégrense y los que moran en ellos alégrense. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Fíjese bien la advertencia. ¿Por qué? ¿Por qué ese ay? ¿Por qué esa advertencia? ¿Por qué ese drama? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Y por qué viene con gran ira? ¿Por qué viene tan enojado? Porque sabe algo, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el mal está consciente de que le queda poco tiempo, entonces arrecia con más fuerza, hermanos. Y al decirnos el apóstol Pablo que se acerca nuestra salvación, que cada vez estamos más cerca de la gloria, el mundo de la maldad, el pecado, el diablo saben que su tiempo es corto. Y entonces van a arreciar con más fuerza. Se está acercando el momento en que la oscuridad del pecado que ha caído sobre este mundo sea quitada y tome su lugar el glorioso amanecer de un nuevo día donde estemos para siempre con el Señor. Se acerca ese momento, pero mientras ese amanecer llega, no es extraño que la crisis aumente. Así que estén conscientes del tiempo, hermanos. Porque ese aumento de la maldad, esa ira, esa fuerza que agarra la maldad sabiendo que le queda poco tiempo, nos puede arrastrar a nosotros también. Si estamos dormidos, imagínense que viene una inundación, viene la ola, viene la tormenta y usted roncando. Lo agarró dormido. ¿Qué le pasó? No, pues lo agarró dormido. ¿Qué dicen del camarón que se duerme? Se lo lleva la corriente, hermanos. Entonces, si estamos dormidos nosotros, el mal nos puede arrastrar. Por eso, dado que estas cosas suceden así, debemos ser guerreros comprometidos. Guerreros comprometidos. Dice ahí Pablo, ¿verdad? En el versículo 12, la noche está avanzada. ¿Qué significa eso? Que ya viene la luz, ya viene el amanecer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hay que ser guerreros comprometidos con el Señor. La idea de este versículo es la de un hombre que se levanta de su sueño, se quita las sábanas y la ropa de dormir y se viste, se alista para el día. Dado que Pablo usa la palabra armadura, podríamos decir que está hablando de un nuevo recluta que se presenta listo y dispuesto para el servicio militar. Una vez ahí, lo despojan de su ropa de civil y lo visten con el uniforme del ejército. Es un cambio radical que durará
mientras esté a cargo, mientras esté ahí vigilando, mientras esté ahí listo para la batalla. Llegará un momento donde duerme, pero se despierta y entonces pone su armadura y está listo para combatir. Y dice el apóstol Pablo, ya es tiempo de ponerse la armadura y combatir. No es tiempo para dormir. No es tiempo para la infidelidad, hermanos. No es tiempo para eso. Quizá algunos piensen, tengo tiempo, luego me arrepiento, luego que haga estas cosas voy a cambiar mi vida y voy a hacer lo que Dios quiere. Después, tengo tiempo. No. La noche está avanzada. Ahora imagínense, si la noche estaba avanzada cuando Pablo escribió eso, imagínense ahora. Entonces debemos ser guerreros comprometidos. Dios quiere que estemos listos, que estemos totalmente comprometidos y dedicados. Lamentablemente la mayoría de los cristianos ven la vida de fe como una vida dividida, hermanos. Una vida dividida. Honran a Dios aquí están. Honran a Dios con sus labios, le cantan alabanzas, hacen oraciones, participan de la palabra de Dios. Y mientras hacen eso aquí, quieren hacer otra cosa acá. O sea, vienen aquí y aprenden, ¿no? Pues Dios dice esto, que hay que hacer esto, que no hagas esto, que si hagas esto, que lo hagas otro. Sí, no, sí, cierto, es verdad, es cierto lo que Dios dice ahí. Pero acá no aplica. Aquí no aplica, eso es acá, aquí no. Aquí eso no aplica, ni lo traigas a la memoria, ni lo cites, no, aquí no entra eso. Eso es tener una vida dividida, hermanos. Como que aquí soy cristiano en esta área de aquí soy cristiano, aquí sí hay que hacer la voluntad de Dios. Muy importante la voluntad de Dios para ser salvos. Pero en esta parte de acá, aquí no entra la voluntad, aquí no la metas. Aquí yo soy el soberano, aquí yo soy el que manda, aquí yo soy el que determina, aquí yo soy el que juzga, aquí no entra la voluntad de Dios. Eso es tener un cristianismo dividido y eso no puede ser. El mandato de Dios es para nuestro compromiso total, de una vez por todas. Por eso la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Nada más con tu corazón, pero con tu vida no. Nada más con tu alma, pero no con tu corazón. No, toda tu alma, todo tu corazón, todas tus fuerzas, todo lo que eres, tiene que estar comprometido con el Señor. Así que ¿está usted dispuesto a eso? ¿Tiene un compromiso total? Esa falta de disposición es cuando usted canta himnos, honra a Dios con sus labios, pero cuando llega el momento de obedecer, cierra sus ojos, cierra su boca, cierra sus oídos y termina haciendo lo que usted quiere. Termina haciendo lo que se le pega la gana. Ignora la voluntad de Dios, la tiene en poco. Quien obra así no está comprometido a honrar a Dios en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo y en cualquier circunstancia. Tiene un diosito usted. Usted sirve a un diosito, a un diosecillo que nada más aquí y esta es su área y la área mía es esta de acá. Aquí no se mete Dios, aquí no entra Dios. Aquí su voluntad no ilumina, aquí su luz no entra. Eso no es correcto, hermanos. No estamos comprometidos y vivimos de esa manera. En el versículo 13 dice el apóstol Pablo, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. El deber espiritual del cristiano implica un caminar diligente. El deber espiritual del cristiano implica un caminar diligente. La idea anterior se traslada a este versículo. Pablo llama al creyente a exhibir el tipo correcto de andar en su vida. Andemos como de día. Es decir, hermanos, que este caminar incluye la decencia. El caminar del cristiano incluye la decencia.
andemos como de día, honestamente. Ahí está la manera. ¿Sí? Significa un comportamiento apropiado. Andar honestamente es tener un comportamiento apropiado. Es decir, debemos vivir una vida externa que sea coherente con lo que somos por dentro, que sea congruente con nuestra fe. No debería haber ninguna pretensión en nuestras vidas, hermanos, ninguna. Yo pretendo ser cristiano. No, usted no pretenda, usted sea cristiano. Usted no pretenda ser espiritual. Usted no pretenda obedecer a Dios. Usted no pretenda eso. Usted hágalo. Usted séalo. ¿Sí? No debemos caer en la hipocresía. Si decimos que somos salvos, entonces debemos vivir como salvos. Debemos estar seguros de que nuestra práctica coincide con nuestra profesión de fe. Estoy convencido de que la razón por la que tantas personas les resulta tan difícil mantenerse limpias y vivir para Dios es porque, para empezar, no son salvos. Muchos no pueden hacer esto porque no son salvos. Un cabrito nunca puede comportarse como una oveja. Por más que quiera, aunque usted agarre el cabrito y lo meta entre las ovejas y ande todos los años ahí con las ovejas, el cabrito podrá imitar a las ovejas. Podrá imitar, pero no es una oveja. Siempre se va a ver diferente a las ovejas, ¿no? Siempre se va a ver distinto. Las ovejas se desarrollan, crecen, ¿verdad? Tienen su lana, ¿verdad? Son ricas, tienen su lana, bastante lana. Y el cabrito, todo pelón. No, aunque lo meta usted ahí, desde chiquito, de que lo meta desde chiquito, nunca va a ser una oveja. Entonces, para muchos es imposible hacer la voluntad de Dios simplemente porque no son cristianos. Con el nuevo nacimiento viene el deseo de vivir una vida que agrade al Señor, un anhelo ardiente por hacer la voluntad de Dios, una vida que sea honesta, una vida que es un sacrificio vivo para su honra y para su gloria en el mundo. Así que la pregunta para nosotros es, ¿caminamos de acuerdo a nuestra profesión de fe? Pablo dice que andemos como de día, es decir, no debe haber nada oculto en nuestras vidas. Debemos ser honestos y abiertos, cartas abiertas para todos los que nos miran y para todos los que nos escuchan. Nada de hipocresía, nada oculto, una vida abierta, transparente, honesta y agradable al Señor. Eso es lo que describe el andar del cristiano, andar honestamente. Es un caminar, dice Pablo, que evita las cosas pecaminosas, ¿verdad? Y dice, andemos como de día honestamente, no. Ahí va, dice, eviten estas cosas, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Después de decirnos cómo debe vivir el cristiano, es decir, honestamente, Pablo dirige su atención a cómo no debería de vivir el cristiano, a cosas que debe evitar, cosas que debe sacarles la vuelta, y menciona 6 pecados de la carne. Son 6 pecados que menciona aquí, que muy probablemente, hermanos, eran los que prevalecían en el contexto de la carta a los romanos. Muy probablemente allí en Roma, en ese imperio, en lo que abarcaba ese imperio, la glotonería y la borrachera, la lujuria, la lascivia, la contienda y la envidia era cosa común. Sí, era lo que prevalecía ahí. Aunque si lo pensamos con cuidado, son pecados que también prevalecen en nuestros días. Glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias. Como dije hace un momento, estas cosas eran cosa común en el contexto de la carta. Pero ¿qué sucede hoy? Bueno, hoy en día, hermanos, el tiempo al que hemos llegado, ya se habla de una nueva moralidad. Ya hay gente que está diciendo una nueva moralidad.
Y esa nueva moralidad, ¿saben de qué es producto? Dicen ellos. Esta nueva moralidad es producto de la madurez de la sociedad. ¿No los han escuchado a los promotores de toda clase de ideologías contrarias a la voluntad de Dios? ¿Qué dicen ellos? Es que ahora la sociedad es más... Ahora ya es normal que un hombre se cambie de sexo, que se case un hombre con un hombre, mujer con mujer. ¿Y por qué? Porque la sociedad está madurando. Está madurando la sociedad. Hoy se glorifican y se alaban estilos de vida pecaminosos que son productos supuestamente de una sociedad más avanzada y más entendida. Ya estamos dejando atrás los tiempos cavernícolas, ¿verdad? Los tiempos arcaicos, ¿verdad? El patriarcado arcaico y toda esa cosa. Y ahora somos una sociedad más civilizada. ¿Sí? Mis hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. Y no estamos viendo otra cosa, sino lo mismo que ocurría en las antiguas civilizaciones. Así que nada de que porque hay una nueva moralidad, ¿verdad?, que es pecaminosa, la sociedad la tolera, la promueve, la glorifica. Somos más maduros. No. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, dijo Pablo ahí en Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y su corazón fue entenebrecido. Y pare usted de contar de lo que sucedió, ¿no? Entonces, no es que la sociedad esté más madura. Se creen maduros, se creen más civilizados, se creen más sabios, se creen más tolerantes. No es eso. Lo que está pasando aquí es que el corazón se ha entenebrecido y a lo malo le dicen bueno, y a lo malo bueno, y a lo bueno malo. ¿Verdad? El cristiano debe evitar ser arrastrado por las ideologías del mundo, que aunque parezcan respetuosas y de personas avanzadas, en realidad no son sino el producto de corazones impíos y entenebrecidos. Finalmente, en el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El deber del cristiano, hermanos, el deber espiritual del cristiano consiste en una espera diligente. Dice ahí la Escritura, sino vestíos del Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros tenemos que esperar el cumplimiento de las promesas del Señor con un vestido apropiado, un vestido adecuado, apropiado. Como las novias que están esperando al novio, traen el vestido apropiado. Están vestidas para la boda. Pablo nos dice que mientras esperamos en este mundo que el Señor regrese, debemos tener cuidado de actuar de la manera correcta. Nos dice, ¿vestidos de qué? Ahí dice, ¿vestidos de qué? Bueno, dice, vestidos del Señor Jesucristo. Por supuesto, nosotros fuimos colocados en Jesús en el momento de nuestra salvación. Aquí quiere decir que debemos revestirnos de todo lo que Jesús es. No es estar en Cristo, ya fuimos salvos, ya estamos en Cristo. Pero ahora hay que revestirnos de todo lo que Él es. Debemos adoptar su carácter como nuestro carácter. Debemos adoptar su estilo de vida como nuestro estilo de vida. Él es verdad, debemos caminar en la verdad. Él es luz, debemos caminar en la luz. Él es fiel, nosotros debemos ser fieles. Él es santo, nosotros debemos ser santos. Él ama al Padre, nosotros debemos amar al Padre. Él caminó en total obediencia a Dios, nosotros debemos caminar en total obediencia a Dios. La idea está resumida, ¿verdad? Allí en la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 6. Dice ahí la Escritura, primera carta de Juan, capítulo 2 versículo 6. Vamos a ver qué dice ahí.
el apóstol Juan con respecto a esto. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice ahí la escritura, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí está. La idea aquí es una progresión hacia la perfección. Dios está en la obra de hacer crecer a los santos. Él está buscando reproducir la vida de su Hijo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, hasta que Él venga, debemos determinar que viviremos como Cristo frente a un mundo destinado al infierno. Ahora, además del vestido, dice Pablo, que nosotros debemos esperar de manera diligente con una separación adecuada. Vestidos adecuadamente, debemos esperar al Señor vestidos adecuadamente y debemos esperar al Señor con una separación adecuada. Ahí lo dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La palabra provisión es interesante. ¿Qué significa provisión? Es el ejercicio por el cual se aprovechan todas y cada una de las oportunidades o circunstancias que resultan en la satisfacción de algo. En este contexto, de la carne. En otras palabras, debemos evitar darle de comer a la carne. Debemos evitar proveerle lo que ella requiera. Debemos evitar oportunidades y ocasiones para la carne. Mis hermanos, a veces los cristianos son culpables de suponer que el pecado tiene su origen en el diablo. El pecado está allá fuera de mí, allá, es un asunto allá se origina en el diablo. Dicen, el diablo trae el pecado y viene y quiere que yo lo agarre, quiere que yo también lo tenga. Bueno, eso no es lo que ocurre, así no suceden las cosas. La verdad es que el pecado inicia dentro de nosotros bajo determinadas circunstancias. Es lo que dice Santiago, ¿no? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cada uno es tentado cuando ¿qué? ¿Qué ocurre? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿dónde empieza todo eso que culmina en pecado? Conmigo inicia. Mientras vivamos en el mundo, habrá dentro de nosotros una atracción hacia las cosas del mundo. Sin embargo, no tenemos por qué caer en esa tentación, no tenemos por qué ceder a esa atracción. Existe el potencial en nosotros de pecar, pero no es algo que no podamos evitar, hermanos. ¿Sí? Seremos tentados, pero no tenemos que ceder. Cuando permitimos que nuestras mentes, que nuestros corazones, nuestras voluntades, nuestras emociones gobiernen nuestras vidas, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a proveer para la carne. Porque todavía hay en ellas, ¿qué cosa? ¿Qué hay en nuestra mente, hermanos? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué hay en nuestras voluntades? ¿Qué hay en nuestras emociones? La experiencia con el pecado. ¿Sí? Ahí queda en nuestra memoria, en nuestras mentes. Y si nosotros permitimos que sea nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras emociones, las que gobiernen nuestras vidas, vamos a proveer para la carne, porque esa es nuestra experiencia. ¿Sí? Somos expertos para eso. Sin embargo, cuando permitimos que sea el Espíritu Santo el que controle nuestra mente, nuestro corazón, no será posible que seamos atrapados por el pecado. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo?
A través de las Escrituras, a través de la palabra. Dice Gálatas capítulo 5 en el versículo 16. Vea. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que dejarnos controlar por el Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, recibiendo la palabra y siendo obedientes a la palabra. Entonces, estimados hermanos, ¿estamos cumpliendo con nuestro deber espiritual? ¿Existe alguna cosa en nuestra vida que necesitamos atender para poder cumplir con nuestro deber espiritual? Si es así, pues hay que hacerlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. El tiempo es corto y en cualquier momento el Señor puede llegar y encontrarnos no cumpliendo con nuestros deberes. Puestos de pie, vamos a cantar un himno. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.